Buenos días, bienvenidos a esta Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de La Coruña, donde vamos a realizar la inauguración del curso de especialización en Responsabilidad e Innovación Social de la Cátedra Inditex UDC Responsabilidad Social. Damos en primer lugar la palabra a doña Marta Rey García, directora de la Cátedra Inditex UDC de Responsabilidad Social. Moitas grazas, reitor. Como decía o reitor da Universidade da Coruña, hoy aperturamos esta séptima edición del curso de especialización en Responsabilidad e Innovación Social, el CERIS. Este título propio de la UDC es el núcleo de la oferta formativa de la Cátedra Inditex UDC y es un proyecto colectivo gracias al esfuerzo de un equipo fenomenal de muchas personas que incluye alumnos, a profesores, antiguos alumnos que tutorizan o mentorizan los proyectos prácticos de cada edición, Vanessa Mato en la Secretaría Técnica y también, por supuesto, el equipo del Consejo Social para este ciclo de conferencias en código abierto. Pero no solo están implicadas en este proyecto colectivo estas personas. Yo tengo que agradecer a los 190 antiguos alumnos de ediciones anteriores que hablen bien sobre el CERIS. De las 114 solicitudes de este año, 4 solicitudes por plaza, un tercio han conocido de la existencia de este título propio de la Universidad de La Coruña precisamente a través de los alumni. También debo agradecer a las 8 entidades colaboradoras que han encargado proyectos prácticos a los alumnos de esta edición su impulso. Muchos sabéis que este es un programa formativo eminentemente práctico, muy orientado, muy pegado a la realidad y gracias a estas entidades y empresas colaboradoras los alumnos pueden aplicar durante el posgrado sus conocimientos y competencias que van adquiriendo a esas organizaciones. Por lo tanto, es obligado que las mencione ADACECO, Asociación de Daño Cerebral, Casa Grande de Xanceda, Coca-Cola, DAN Coruña, Instituto Galego de Calidad Alimentaria, Keizuar, SAP y Talentiers. De nuevo destacar que 3 de los 6 proyectos prácticos han sido precisamente impulsados por antiguos alumnos del CERIS que desarrollan en las entidades colaboradoras funciones relacionadas con responsabilidad e innovación social o sostenibilidad. Agradecer por descontado al rector, al presidente del Consejo Social y a la vicerrectora de Responsabilidad Social y Campus de Ferrol su confianza en el potencial de esta iniciativa de transferencia universidad-empresa y en general su impulso tanto institucional como personal de la responsabilidad social y la sostenibilidad en esta universidad. De nuevo, agradecer a Antonio Abril la generosa colaboración y compromiso de Inditex a todos los niveles. Una de las iniciativas innovadoras de esta edición del CERIS es la apuesta por la internacionalización y gracias al Departamento de Sostenibilidad de Inditex, los alumnos del CERIS de esta edición ya han tenido una sesión de trabajo conjunta con 50 alumnos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Tsinghua en China. También, por supuesto, a Juan Iglesias Martínez, el director de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad de Comillas, pues que haya recogido de inmediato el guante de venir hasta aquí para explorar esta experiencia de colaboración de hoy entre 2 cátedras apoyadas por Inditex. Y gracias por último, y no por ello menos importante, al decano, por supuesto, del centro que acoge en esta facultad todas las actividades impulsadas desde la cátedra Inditex UDC. Muchas gracias. Muchas gracias Marta por la intervención. Damos ahora la palabra a Anxo Calvo Silvosa, decano de la Facultad de Economía e Empresa de la UDC. Moitas gracias, reitor, por la palabra. Moitas gracias a todos os que estades aquí por asistir un ano máis á presentación das actividades da cátedra que, como dicía agora Marta Rey, xa ten un longo percorrido de traballo nesta facultade e tamén muchas gracias, por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, don Juan Iglesias Martínez, el director de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia de Comillas, por estar aquí y honrar a esta facultad con su presencia. Como decano del centro, pues yo quería simplemente manifestar el reconocimiento que la comunidad académica de nuestra facultad hace a esta iniciativa un año más,
por cuanto que poco a poco, con el paso de los años, hemos ido definiendo un saber hacer y sobre todo una práctica que yo creo que se debe considerar como buena y como ejemplarizante para otras cátedras, para otras facultades, incluso para otras universidades. El hecho de que ya llevemos una serie de años con esta iniciativa me parece que ha ido generando en nuestra facultad pues un discurso sobre responsabilidad social que no es una cuestión menor, sino que nos coloca en el mapa de la responsabilidad social a nivel gallego, por supuesto, y español, pero sobre todo también a nivel internacional. Y ello es así básicamente gracias a la calidad de los conferenciantes que pasan por aquí y sobre todo también a la calidad de los estudiantes actuales y pasados que en un momento determinado decidieron pues emprender el camino de la responsabilidad social corporativa de la mano de la cátedra que está adscrita precisamente a nuestra facultad. Entonces, desde este punto de vista, mi facultad se honra en acoger un año más las actividades de esta institución y sobre todo hace votos porque este camino que empezó hace unos años pues no solo se permanezca, sino que se incremente. E remato xa a miña intervención agradecéndolle, por suposto, ás profesoras, a profesora Marta Rey, a súa iniciativa, a súa intensidade na organización dos eventos, a súa paixón no ámbito da responsabilidade social, por suposto, ao Consello Social, aquí representado polo seu presidente, don Antonio Abril, a constante apoio a esta iniciativa e a vicerreitora e reitor da Universidade da Coruña por ter confiado un ano máis na nosa facultade para centrar as actividades desta cátedra. Moitas gracias. Muchas gracias, señor decano. Damos ahora a palabra a Araceli Torres Miño, vicerrectora de Campus de Ferrol e Responsabilidade Social da UDC. Muchas gracias, rector. Buen día a todas y a todos. Bueno, yo también quiero darles la bienvenida a esta nueva edición del curso de especialización en responsabilidad e innovación social de la cátedra Inditex UDC, que ya está en marcha. En la Universidad de A Coruña, como en otras universidades, además de la formación reglada, se imparten cursos de especialización y de formación específica de posgrado. Una oferta educativa orientada tanto a la formación específica como a la formación continua, aspectos ambos que tienen cada día más relevancia en el mercado de trabajo. Y a mí, como vicerrectora de Responsabilidad Social en la Universidad de A Coruña, me complace especialmente que en esta oferta figure este curso de especialización. El hecho de que ustedes se matriculen en este curso, en este título, revela ya de por sí sensibilidad o preocupación porque las empresas incorporen a su gestión diaria prácticas de responsabilidad social. Una responsabilidad que va más allá del cumplimiento estricto de la legislación vigente en cada momento y en cada país. En estos últimos años es cierto que se han producido resoluciones, pactos y acuerdos internacionales que suponen avances importantes en la materia, quizá con más lentitud de la deseada y algunas veces con elevadas dosis de voluntarismo. Pero para que estos pasos teóricos sean aplicados necesitamos trabajadores, directivos y empresarios imbuidos de los compromisos esenciales de la responsabilidad social, como sin duda serán las personas egresadas de este curso de posgrado. El curso que hoy inauguramos con la sin duda interesantísima conferencia que va a impartir el profesor don Juan Iglesias Martínez sobre un tema que nos preocupa, pero que desgraciadamente casi nos estamos acostumbrando y a veces no sabemos o no queremos discernir dónde está el problema. Por eso la pregunta que plantea en el título de su charla resulta sumamente interesante. Mi felicitación también a la profesora Marta Rey, directora de la cátedra Inditex UDC, por su acierto en la excelente elección de los ponentes y conferenciantes que hacen que edición tras edición aumente el prestigio de este curso. Y a todos los alumnos y alumnas desearles que la formación que reciba responda a sus expectativas, de lo cual estoy segura por la experiencia de años anteriores. Moita sorte e moitas grazas. Muchas gracias, señora vicerrectora. Damos ahora a palabra a Antonio Abril Abadín, presidente do Consello Social e secretario xeral de Inditex. Rector, vicerrectora, decano, directora de la cátedra Inditex UDC de Responsabilidad e Innovación Social, querido Juan,
Muchas gracias, un honor que estés hoy aquí con nosotros, alumnos de la cátedra, amigas y amigos. Una gran satisfacción estar un año más en una conferencia inaugural del curso académico de la cátedra, en este tipo de actividad que denominamos conferencias en código abierto, porque precisamente lo que quieren es llevar a la sensibilización de la sociedad temas de responsabilidad e innovación social más allá de la formación de los alumnos de la propia cátedra. Y qué duda cabe, el otro día lo veíamos, o lo veía yo con los alumnos, cuando hablábamos pues, de los diferentes ámbitos que cubre hoy el tema de la responsabilidad de la innovación social, y hablábamos también de ese gran tema en actual desarrollo, un gran desarrollo, que es el tema del compliance. Veíamos que una de las 3 grandes áreas clásicas de la responsabilidad social era el tema del compromiso social. Y hablábamos de él como la atención especializada y con las mismas características del desarrollo del core business de los modelos de negocio en cuanto a la atención a las personas vulnerables o en riesgo de inclusión vinculadas al modelo de negocio. Yo creo que el tema que nos ocupa hoy es un gran tema vinculado a un modelo de negocio. Quizá es una extrapolación un poco excesiva la que yo voy a hacer, pero me parece que el gran modelo de negocio de la humanidad es el hombre como centro del universo, en un mundo tan tremendamente tecnificado y en plena revolución tecnológica de la que todos hablamos, lo que no podemos perder de vista es que el hombre es el centro del universo. Pues uno de los grandes temas que afectan a ese modelo de negocio, que es el hombre como centro del universo, que es la humanidad, es evidentemente el tema de la migración, el tema de las personas en riesgo de exclusión o especialmente vulnerables en el mundo actual, que son los refugiados y los migrantes forzosos. Yo creo que este es un tema del que todos tenemos referencias, noticias, y deberíamos de tener un alto grado de concienciación porque está en el día a día de nuestra vida, aunque solo sea a través de los medios de comunicación, pero evidentemente forma parte de nuestra responsabilidad y debe de formar parte de nuestro día a día y de nuestro compromiso como personas y como empresas. Juan Iglesias es investigador y profesor del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid desde el año 1999 y actualmente director de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de esta universidad. Es una cátedra hermana de nuestra cátedra porque cuenta también con una financiación que revela, pues una vez más, el compromiso social del Grupo Inditex hacia este tema, en este caso los refugiados y los migrantes forzosos. Es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró con una tesis sobre la inmigración ecuatoriana en la región madrileña, cuenta con un posgrado en Economía Internacional y Desarrollo por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y con un posgrado en Migraciones Internacionales Contemporáneas por la propia Universidad Pontificia de Comillas. Sus principales áreas de interés son las migraciones internacionales y los procesos de integración social y económicos de la población inmigrante y refugiada en los países desarrollados. Ha sido profesor visitante del Latin American Center en el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford, en la School of Social Work en el Boston College. Actualmente participa en el Latin American Migration Project conducido o desarrollado en la Universidad de Princeton. Leer los títulos de las publicaciones que ha desarrollado Juan en su actividad profesional, pues haría muy larga esta presentación, pero yo me he permitido extrapolar algunos aspectos comunes en los títulos de estas publicaciones. Y así veo, por ejemplo, temas como proletariado étnico en los países desarrollados, vulnerabilidad, trabajo precario, precariedad étnica, construcción de presente o de futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, decir que Juan, que tiene 3 hijos, lo cual también implica un grado de compromiso social, que hay que decir, yo siempre lo digo, cuando los hay. Cuando los hay. Es una persona que tiene una extraordinaria sensibilidad hacia las personas en situación de precariedad o de necesidad o de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión, como queramos llamarle. Es algo absolutamente obvio y evidente, y además yo presumo de que todos los que estamos aquí, si no, no estaríamos, pues compartimos esa sensibilidad. Pero bueno, además Juan lo desarrolla esa sensibilidad en el ámbito de su actuación profesional, con lo cual ese sí que es un mérito añadido que otros evidentemente no tenemos o tenemos menos.
Decir además que la cátedra se articula en base a 4 líneas de actividad. La primera es el impulso de un programa de colaboración entre la propia cátedra y el sector social que potencie la intervención y atención directa con migrantes forzosos y refugiados a partir de, entre otros instrumentos, becas para periodos de práctica en el terreno. Segunda línea, el desarrollo de una agenda de investigación académica ligada al diagnóstico de la realidad y a la innovación de las políticas, programas y proyectos de intervención en este campo. Una tercera línea centrada en el impulso de la formación especializada en el campo profesional de los migrantes forzosos y refugiados, tarea que está previsto desarrollar a través de formación especializada que proporciona el programa oficial, que cuenta con másteres y doctorandos, en materia de cooperación internacional, desarrollo y migraciones internacionales, que lleva a cabo la propia universidad a través del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, y una cuarta línea en base a la difusión y sensibilización, lo cual es exactamente lo que estamos haciendo hoy aquí con esta conferencia del ciclo en código abierto. Sensibilización sobre la situación de los refugiados, realizando acciones específicas y difundiendo las actividades de la cátedra en la comunidad universitaria, con alumnos, con antiguos alumnos, personal de la universidad y en las redes sociales y académicas en la que está inscrita. Es decir, muchas líneas de actividad en común con las que desarrolla esta cátedra Inditex UDC de responsabilidad y de innovación social. Con esto yo termino. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor, un auténtico honor, Juan, tenerte hoy aquí. Yo participo en las comisiones de seguimiento de la actividad de la cátedra, conozco bien la actividad que desarrolla y por eso os digo con todo fundamento que es un lujo tener hoy aquí, Juan, con nosotros. Así que lo aprovechemos debidamente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del Consejo Social, decano, directora de la cátedra Inditex UDC, vicerrectora de responsabilidad social, bueno, Campus de Ferrol, responsabilidad social, conferenciante. Como lo importante es que escuchemos al conferenciante, voy a intentar ser lo más breve posible. Saludar también a todos los profesores y profesoras que están hoy aquí, a los alumnos y alumnas y al resto de personas que vienen aquí hoy, independientemente de que formen parte de los plantel de estudiantes de este título, pero vienen hoy aquí a escuchar la conferencia, que estoy seguro que será, como decía la vicerrectora, muy interesante y sobre todo con el perfil que nos acaba de decir del conferenciante Antonio Abril, pues estamos deseosos de escucharlo y de escuchar lo que nos puede decir. Sobre todo además porque también es director de una cátedra que, como se decía, es una cátedra hermana de esta y por lo tanto yo creo que eso ya nos va a poder permitir en un futuro trabajar cooperativamente entre las distintas cátedras que están trabajando en este tema de la responsabilidad social. Sobre todo porque es un tema que para nosotros como Universidad de La Coruña no solamente es el hecho de que nosotros queremos ser una institución que sea realmente responsable socialmente y de hecho ya es una declaración de intenciones que tengamos un vicerrector específicamente dedicado a responsabilidad social, por lo tanto eso es una apuesta decidida de nuestro equipo de gobierno, sino que también lo que pretendemos es que no solamente nosotros seamos una institución responsable socialmente, sino que nuestra institución sea un referente desde el punto de vista de la creación de conocimientos en torno a la responsabilidad social. Es decir, no solo tenemos que ser un ejemplo, sino que también tenemos que ser capaces de formar profesionales que realmente se dediquen a desarrollar aspectos de responsabilidad social en el tejido empresarial de nuestro entorno, pero también seamos capaces de generar conocimiento en torno a la responsabilidad social. Y en ese aspecto, nosotros como universidad estamos en este momento apostando claramente por la especialización de nuestra universidad y una de las líneas de especialización que hemos elegido es precisamente la sostenibilidad y dentro de la sostenibilidad, que todo el mundo piensa que nos referimos a la sostenibilidad ambiental, que también, pero fundamentalmente lo que nos interesa es trabajar, desarrollar conocimientos en torno a lo que es la responsabilidad, la sostenibilidad económica desde el punto de vista de que las actividades económicas sean responsables y sean, sobre todo, cuidadosas con el medio ambiente, la utilización de recursos, pero también hay otro aspecto que creo que es importantísimo y es en lo que estamos haciendo una apuesta clara de especialización dentro de esa línea, la sostenibilidad social. Y dentro de la sostenibilidad social, la responsabilidad social de todas las instituciones tiene que jugar un papel importantísimo. Y por lo tanto ahí estaremos como universidad, facilitando la formación de los profesionales que después van a desarrollar, pero también trabajando activamente en el desarrollo de nuevas
nuevos conocimientos, nuevas estrategias para garantizar ese tipo de conocimientos y de desarrollos en nuestras instituciones y en nuestras empresas. Y nada más, ahora vamos a disfrutar seguro que con la conferencia que nos va a dar Juan Iglesias, y que al final de esa conferencia habrá un coloquio con el cual todos podremos preguntarle lo que considere adecuado y oportuno. Veo que aquí hay muchas personas que están trabajando en temas relacionados con la cooperación, como está el responsable de la Oficina de Cooperación de la Universidad, pero gente que trabaja en ONGs, en distintas actividades, y por lo tanto creo que lo más interesante va a ser la conferencia y el debate posterior, y por lo tanto lo mejor que puede hacer el rector en este caso es callarse y dar paso al conferenciante, y nada más. Todo tuyo. Pues muchas gracias, rector. Lo primero son palabras de agradecimiento mío personal y del equipo de la cátedra, pero también de la universidad, a la cátedra de la Universidad de La Coruña de Responsabilidad Social por invitarnos, a la facultad y a la misma Universidad de La Coruña por invitarnos, y también muy agradecidos a Inditex por la invitación y por la posibilidad de haber sacado adelante y haber respaldado el proyecto que en este momento estamos haciendo, en comillas, en el Instituto de Migraciones sobre refugiados y migrantes forzosos. Permitirme 2 minutos de publicidad, porque al final es cierto que la inversión y la apuesta por determinadas apuestas sociales después tiene rentabilidad. Y 2 minutos de publicidad es rápidamente de las becas que hablaba Antonio. Han vuelto 2 alumnos que han estado, 2 alumnos de un máster de cooperación nuestro, que han estado durante todo el año con prácticas profesionales, durante todo el año en Camerún y en la República Democrática del Congo, trabajando con el SJR, que es el Servicio Jesuita de Refugiados, en 2 zonas de bastante conflicto y bastante migración forzosa. Ha sido toda una experiencia profesional para ellos, pero dentro de unos días presentan en la universidad y devuelven la experiencia que han vivido, y es cierto que va a ser una de las conferencias con mayor asistencia de gente, porque se trata de un antiguo alumno que ha estado durante un año allí. Y lo segundo que en 10 días presentamos es publicidad, es pura publicidad, pero en 10 días presentamos un informe de investigación sobre el sistema de acogida e integración en España de las personas solicitantes de protección internacional. Es un informe relevante e importante que ha puesto de acuerdo a los actores que trabajan en el sector, que por primera vez además estudia esta cuestión en España, sobre todo referido a las condiciones de integración de las personas refugiadas en España, y del que salen recomendaciones y sugerencias donde han participado todos los actores. Con esto lo único que quiero decir es que este tipo de apuestas, como la que ha realizado Inditex en este momento y que realiza en otros sitios, tienen eficacia y rentabilidad social en el sentido más amplio de la palabra. Pero vayamos a lo importante. No sabía, y comienzo la conferencia, no sabía muy bien por dónde empezar. Esta foto la tenía para el final, pero prefiero comenzar con ella. Esta foto, muchos la reconocéis perfectamente, tiene que ver con la campaña del Brexit en el Reino Unido, ¿no? Fue una campaña muy polémica, porque, claro, 10 años antes, ¿quién iba a pensar que un país quería salir de la Unión Europea cuando la Unión Europea ha significado progreso, crecimiento económico, crecimiento de oportunidades vitales, ¿no? Y en plena campaña del Brexit, un partido como el UKIP, un partido que se declara de derecha, es un partido de corte populista de derecha extrema, situada en ese rango, saca esta foto, ¿no? En la campaña del Brexit sabéis que se decidió el referéndum. Una de las cuestiones que determinó el referéndum fue la cuestión migratoria. Y en mitad de la campaña saca esta foto. Tiene que ver con la llegada de refugiados a Europa. Estamos en esos años, en ese periodo 2015-2016, 2014-2016, con la llegada de refugiados a Europa, que se retrata así, ¿no? Es una ola inmensa de refugiados en fila que tratan de entrar en Europa, y entonces el partido, el UKIP, pedía dejar el Brexit, porque estábamos asistiendo a una invasión, y planteaban la necesidad de parar esta invasión migratoria, de parar la invasión de refugiados, en este caso porque es una foto de refugiados, y retomar el control, renacionalizar el Reino Unido. Este era el debate en aquel momento. Es un debate que nos recorre, estamos insertos en él en este momento, ¿no?
recorre toda Europa, sobre todo los países de Europa del Norte. Sabéis que en Austria ha ganado un partido con posiciones en este tema de hostilidad hacia la inmigración. En Holanda han estado a punto de ganar, en Suecia también hay un retroceso. Es decir, la cuestión migratoria, muy asociada a la crisis de refugiados, está en el pleno centro del debate político actual y yo diría en el corazón de las propuestas que se están desarrollando en Europa en este momento. Propuestas que tienen que ver con la renacionalización de los Estados-nación, propuestas que tienen que ver con un nuevo proteccionismo de los Estados-nación, propuestas, por supuesto, con las que se puede discutir políticamente, pero que suponen un giro radical a 5, 8 años. La cuestión de los refugiados ha estado en el centro en ese momento. Yo, más allá de esto, lo que os quería es plantear una pregunta, porque también ha habido mucho debate mediático, mucha opinión, lo sabéis de sobra, que a veces ha distorsionado la realidad de lo que estaba ocurriendo. Entonces yo, básicamente, os propongo una pregunta, que es la pregunta que aparece en el texto. Esto que estamos viendo aquí, ¿qué es? Es una crisis de refugiados, en el sentido de lo que se produce es una gran llegada de migrantes, o una crisis migratoria, una gran llegada de migrantes y refugiados a Europa, a las costas europeas, a los países europeos, o lo que pasó en esos años tiene más que ver con una crisis del sistema de protección internacional. El sistema de protección internacional es el sistema de asilo. En Europa está firmada la Convención de Ginebra y es un sistema común en Europa que atiende a las personas solicitantes de protección internacional o refugiados, si queréis, en el sentido de son migrantes que se han visto de manera forzosa a huir por una serie de razones, a huir de sus países, y Europa está obligada por convenios internacionales, los ha firmado y los acepta, a aceptar a esas personas solicitantes, a tramitar su solicitud y, en caso de que sea cierta, a ofrecerles protección, ¿no? A través de 2 tipos de estatutos. Esta es la cuestión. ¿Qué es más? ¿Una crisis de refugiados? ¿Una crisis migratoria que desborda las fronteras europeas, que desborda los países europeos, que desborda sus estados sociales, sus sociedades, que plantea problemas gravísimos de identidad y socioeconómicos, de identidad sociocultural y socioeconómicos? ¿O es una crisis de nuestro sistema de protección internacional? Es decir, es una crisis que tiene que ver con Europa, con nuestra propuesta de protección internacional, con nuestro planteamiento sobre la cuestión migratoria, en este caso de los refugiados. Yo tengo respuesta, pero ya os adelanto que en mi opinión no es conclusiva. Lo que voy a hacer es plantearos datos y voy a hacer 2 cosas. Por un lado, plantearos datos. Yo sé que los datos a veces son aburridos. Os plantearé cifras porque es necesario entender de qué estamos hablando y qué cifras son. Y lo que os invitaré después es que hagamos el recorrido que hicieron los refugiados desde que salieron de Siria. Un recorrido breve. Para ellos no, pero digo, un recorrido breve aquí, desde que salieron de Siria hasta que llegaron a Berlín, que, como sabéis, Alemania ha sido el país, por cierto, gobernado por un partido, con esto no quiero decir nada, pero gobernado con un partido de centro-derecha de la democracia cristiana, que normalmente no han sido los partidos con propuestas más avanzadas en temas sociales. Y es Merkel y la CDU la que finalmente destapa o desatasca la crisis, y a partir de ahí se comienzan a poner alternativas. Bien, pues entonces vayamos a las cifras primero. Tenía un vídeo, pero yo creo que estamos justos de tiempo y vamos a ir directamente a las cifras. Mirad, lo primero es la entrada, ¿sí? La entrada en Europa, o la llegada de migrantes y refugiados. Vamos a manejar por ahora migrantes y refugiados. Sabéis que migrante y refugiado, o inmigrante económico y refugiado, son categorías diferentes. Hay mucha discusión sobre esto, porque los flujos son mixtos, porque la gente viene junta, porque los refugiados tienen aspiraciones económicas y vitales, por supuesto, pero hay una clara distinción, ¿no?, entre inmigrante económico y refugiado. La más clara distinción es la causa forzosa. Uno huye por causas que son forzosas, que le obligan a salir porque hay temor fundado hacia su vida. Y otra cuestión clara que los diferencia es que las vías de acceso al estatuto de refugiado de las que nos hemos dotado son 2. Hay más, pero básicamente son 2. Una es el reasentamiento, es decir, que tú huyes de tu país a un país vecino, y desde ese país vecino el ACNUR el ACNUR o a través de pactos se reasientan los refugiados a países desarrollados, a Estados Unidos, a Canadá,
o en este caso a Europa. Esa es una vía, ¿no? Huyes de tu país, te reasientas. La otra vía es perfectamente legal, es que tú llegas a la frontera de un país, de un tercer país, en este caso a la frontera europea, y tú solicitas asilo. Y entonces el Estado o la Unión Europea reconoce dentro de su derecho internacional público que esa solicitud debe ser tramitada. Y todo un procedimiento jurídico muy reglado, muy acabado, muy consensuado también sobre los pasos que debe seguir esa solicitud. Pero para solicitar asilo, tú tienes que llegar a la frontera y solicitar asilo. ¿Bien? O sea, cuando se habla de irregularidad migratoria hay que comprender que hay diferencia en estas dos cuestiones y que el refugiado llega a la frontera y solicita asilo. Y es perfectamente legal. Es una de las vías legales de acceso a la protección internacional o al asilo. Y aquí tenemos las entradas. Esto es qué ha pasado con las entradas en Europa. Por un lado tenéis la ruta de los Balcanes y veis, siguiendo los años, veis que el 2015 y el 2016 son los años importantes de la crisis. Es cuando realmente llega mucha gente y son mucha gente la que llega. Estamos hablando en el 2015 por esa ruta de en torno a 800.000 personas. Se trata de gente, sobre todo, que entra por Grecia y sube por la ruta de los Balcanes hacia la Unión Europea. Veis que tradicionalmente la ruta del Mediterráneo, que es la frontera sur española, que era ha sido y es una frontera problemática en estos términos, sufre un ligero crecimiento en esos años, sobre todo en el 2016, pero mantiene cifras muy bajas, ¿sí? No ha sido el punto de entrada o el punto de acceso a asilo para los refugiados y los migrantes. La tercera es la ruta de Grecia, ha sido la más importante. Por ahí es donde ha entrado la gente. A través desde Turquía, sobre todo a Grecia, es por donde más gente ha entrado. Y la otra es la ruta central del Mediterráneo a través de Libia, sobre todo, e Italia, ¿sí? Sabéis, bueno, después os contaré. Lo que es importante también de los datos es que el año 2015 es el año clave, es donde más gente entra en Europa. Y lo que se ve también es que a partir del 2016 hay un recorte brutal de las entradas. Es decir, que algo hizo Europa en esos años, ¿no?, para reducir, o algo pasó en el conflicto de origen para que se redujeran las entradas. Y crece la ruta central. Es decir, cae la ruta de Grecia, pero la ruta central, que ahora es la más importante, es la ruta desde Libia a Italia, con todos los problemas que hay tanto en Libia como en el acceso. Bien, esto por un lado. La segunda cuestión es quiénes son los que entran, ¿no? Sabéis que toda esta discusión, si es una crisis migratoria, una crisis de refugio, ¿quiénes son las personas que entran? ¿De qué países provienen? Estos son los datos del 2015 de entradas, solo de entradas. Aquí lo que hace la Organización Internacional de Migraciones es registrar quién entra. Y como veis, claramente los tres países son Siria, Afganistán, Irak. Siria, por supuesto, es un país que está en guerra civil, con una guerra que afecta al conjunto del Estado. Afganistán, que es un país que es un Estado fallido completamente, que lleva desde hace 40 años en situación de conflicto permanente, con fases más o menos críticas. Irak es otro país. Esta es la gente o las nacionalidades que entran. Se trata más bien de refugiados o de gente que tiene que huir de conflictos o que tiene que huir por temores fundados sobre su vida. Pero es que los otros vais viendo, y Somalia, por ejemplo, que es un país importante o dentro de los más importantes de gente que entra, Somalia es un país, también es un estado fallido desde hace años, un país, no sé si llamarlo país o es un territorio inviable en estos momentos, en términos económicos, políticos, sociales. Eritrea es otro país que está atravesado por un conflicto desde hace años, ¿no? Es decir, quienes entran en Europa en ese momento masivamente, estamos hablando de en torno a 1 millón de personas en 2015, quienes entran masivamente son personas cuyo perfil inicial es el de refugio, el de protección internacional o el de buscadores de asilo, solicitantes de asilo, ¿no? Pero ahora si nos vamos a los datos de asilo, una vez que llegas a Europa, tú solicitas asilo. La petición o la solicitud es tramitada o no, y después los estados están obligados a acogerte, tú permaneces un tiempo hasta que el estado te comenta, te responde si esa decisión
es positiva o negativa, si te puedes quedar con estatuto o si no. Estas son las cifras de asilo y como veis, aquí hay dos cuestiones importantes que os quiero destacar. La primera es el brutal crecimiento de las solicitudes de asilo, es decir, que tú llegas a frontera y solicitas asilo, el brutal crecimiento de las solicitudes de asilo, que permanecen igual en 2015 y 2016. Esto tiene que ver con que mucha gente que llega en 2015 no es capaz de solicitar asilo en ese momento y lo solicita en el 2016 por todo el problema que hubo a la hora de gestionar la crisis. Y lo segundo es la diferencia tan brutal internamente dentro de la Unión Europea cuando el sistema es compartido, es un sistema común de asilo el que tenemos, la diferencia entre países, ¿no? España representa el 1,12, 1,20 de las solicitudes. Alemania, fijaros las cifras de asilo que tiene, de solicitantes de asilo. Es decir, que la distribución es completamente desigual dentro de la Unión Europea cuando no debería serlo. Es Alemania quien finalmente acoge a los refugiados o acoge a los solicitantes de asilo en estos años. Y Suecia, que en 2015 es un país de asilo tradicional, de 2015 a 2016 cae abruptamente. Y cae abruptamente porque tiene una situación política que os comentaba antes, donde las propuestas hostiles hacia la inmigración ganan mucho terreno en la opinión pública y frente a eso los gobiernos que en ese momento están en el poder deciden recortar sus políticas de protección internacional, de acogida y de integración de solicitantes. ¿Quiénes son los que solicitan asilo y vuelven a ser refugiados? ¿Bien? Tampoco quiero detenerme mucho en esto, pero si veis claramente, a ver si apunto bien, Siria, Afganistán, Irak, Pakistán, Albania, Kosovo, pero después Eritrea, Somalia, ¿sí? Siguen siendo Ucrania, siguen siendo países donde las personas, donde sus contextos de origen obligan a la población a huir forzosamente, por cuestiones de guerra, de persecución política, de persecución por raza, por religión, por identidad. Se trata nuevamente de refugiados. Y insisto en esto, la vía legal de acceso de los refugiados es llegar a la frontera y una de las vías es llegar a la frontera y solicitar asilo. Esta es la vía de protección internacional más usada. Es la que, por ejemplo, los venezolanos no llegan por la costa. Venezuela es el tercer país en solicitudes de asilo en España. Los venezolanos llegan por el aeropuerto y solicitan asilo. Llegan a la frontera y solicitan asilo. Y en este caso, llegan a las costas, a la frontera y solicitan asilo. Entonces, más que una crisis de refugio, parece que es, ¿no? Más que una crisis migratoria, parece una crisis de refugio. Tiene más que ver con el refugio. ¿Había migrantes? Sí, pero tiene más que ver con el refugio. Si veis las cifras de refugio y de entrada, se parecen mucho, ¿no? La gran mayoría de los que entran son refugiados o personas que solicitan refugio. Dicho esto, os adelanto ya algún dato. En la Unión Europea, en términos generales, cada año, como no puede ser de otra forma, porque vivimos en sociedades diversas y abiertas al mundo, cada año entran del orden de 3 millones de personas, varía, de media, ¿sí? Es decir, la cifra de incremento de la población refugiada que llega en esos momentos es alta, pero lo normal en nuestras sociedades, la normalidad en la que vivimos, que es una normalidad porque somos países abiertos al mundo, interpenetrados económica, social, familiar, culturalmente, la normalidad es que hay un tránsito continuo de gente que va y viene, gente que sale y gente que entra en Europa. Esto es lo normal. Y esto está en torno a 3 millones de personas. Aquí supone un incremento muy importante de 1 millón de personas, pero estamos instalados en eso, ¿no? En el caso de España, donde el debate de refugio también ha sido muy importante, donde ha habido posiciones de todo tipo, aunque, bueno, ahora veremos la respuesta por parte del gobierno y de la sociedad. Estas son las cifras de asilo. Como veis, vuelven a subir de manera drástica en 2015 y 2016, desde 2014, y es por la llegada sobre todo de población siria, ¿no? Que hace a veces todo el recorrido por todo el norte de África y entra por la frontera. Y otros reasentados, que ahora comentaremos eso. Las cifras son elevadas conforme a nuestra realidad, pero son muy bajas en el conjunto de la Unión Europea y en el conjunto de la población española. Pensar que en España todos los años, pero digo, insisto, como no puede ser de otra forma, porque es la sociedad en la que vivimos, todos los años entran 300.000 personas, ¿sí? También salen otras 300.000, ¿sí?
sobre todo en los años de crisis, ha sido así. Entran 300.000 personas. La cifra de refugiados en ese conjunto es una cifra baja. ¿Quiénes solicitan asilo en España? Porque tengáis los datos. Pues Siria, Ucrania, Venezuela. Estos son los países más importantes. Del resto de África subsahariana también, del resto de América Latina también, sobre todo Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, países con graves problemas de seguridad personal, o sea, con riesgos fundados para tu vida. Y estas son las decisiones las solicitudes se presentan y deben ser respondidas en base a unos criterios jurídicos que están muy bien ponderados y establecidos. Pues este es el porcentaje de decisiones que durante un año se toman positivas y negativas sobre el asilo. Y veis que hay un cambio radical. Si en 2015, que es el año peor de la crisis, solo 31 de cada 100 eran aceptadas, cuando el perfil de la gente que huía era claramente de refugio o de asilo, en el año 2016 la cifra sube al 67%. La media de la Unión Europea está en torno al 50%, pero hay una gran diferencia por nacionalidades. Si vamos al siguiente gráfico, si logro. Estas son las decisiones rechazadas por España sobre asilo y la diferencia con Europa, y veis que hay casos muy llamativos. Camerún, por ejemplo, el 93% son rechazados. Y Camerún es un país que en determinadas zonas es un estado fallido absoluto, con una guerra étnica, política y económica, además, y donde la gente tiene que desplazarse forzosamente a los países vecinos. Ucrania está pasando lo mismo, ¿no? Somalia también. Y veis que las cifras de aceptación, en cambio, la cifra de rechazo de la población siria es bajísima. O sea, el 97,2% de los sirios son aceptados para tener estatuto de protección y estatuto de refugiado en España. Pues estas son las cifras, ¿no? Ahora os quería comentar el segundo punto, que es tratar de hacer un poco el recorrido viendo las razones que ha habido detrás de la salida de la población siria. Vamos a acoger a los sirios para comprender qué es lo que pasó en esos años. La salida de la población siria desde su país de origen hasta su llegada a Berlín. Sabéis que la aspiración de mucha gente en ese momento era llegar a Europa del Norte, ¿no? Porque Europa del Norte tiene sistemas de asilo muy avanzados. Alemania, Suecia, donde se reconoce el asilo, donde se reconoce la protección, y tiene sistemas de acogida e integración social muy avanzados. Y mucho más avanzados que los sistemas de asilo que tenemos en la Europa del Sur. Esto tiene que ver con razones económicas y políticas, pero también tiene que ver con los sistemas sociales generales, ¿no? Con el welfare en general, que es más avanzado en el norte de Europa que en los países del sur. Y vamos a hacer ese recorrido. Pero antes de empezar, solo daros un dato. La cifra de desplazados forzosos en el mundo es según el ACNUR y Naciones Unidas, es de 65 millones de personas. 65 millones, que es un país enorme, ¿no?, en el mundo, por muchas razones, donde las razones que tienen que ver con el cambio climático, con la migración forzosa, cada vez son más importantes, y después las razones clásicas que tienen que ver con estados fallidos, conflictos permanentes. De esos 65 millones, los países desarrollados acogemos solo al 15%, o sea, 15 de cada 100. El 85% está en países en desarrollo, países regionales vecinos a la crisis, donde se queda la gente y donde la solución tradicional han sido campos de refugiados, ¿no? Esta es la realidad que permanece, y después de la crisis permanece también en el mundo. En el caso de Europa, solo 4 de cada 100. 4 de cada 100. Es decir, la crisis de refugio, no la crisis siria y lo que pasó en 2015, sino la crisis de refugio a nivel global está instalada totalmente en nuestra realidad, y es una crisis global que debe ser compartida, como otros riesgos globales y otros retos globales que tiene la sociedad o que tiene el mundo actualmente. La de refugio es uno de ellos, ¿sí? Está muy conectada además a los problemas sociales, políticos, climáticos que debemos afrontar. Y la respuesta real en números es que solo 4 de cada 100 refugiados que tienen que ver con estas causas forzosas son acogidos por Europa en este momento. Pues vamos a hacer el recorrido con
con los sirios o con los refugiados sirios. La primera causa de salida de los sirios de su país es la guerra civil, ¿no? No nos vamos a meter mucho ahí, conocéis datos, es una guerra permanente, pero sí es importante saber que es una guerra donde las potencias occidentales han tenido un papel imprescindible, por acción o por dejación, pero han tenido un papel muy importante. Lo siguen teniendo en la actualidad, apoyando a unos a otros y con clarísimos intereses económicos y políticos en una zona, sin meternos a indagar en profundidad sobre eso, pero donde se ha participado en ese conflicto de una forma u otra. No digo que haya sido causado por las potencias, sería faltar a la verdad, es un conflicto interno, pero nuestra participación como potencias la hemos tenido, ¿no? Y la Unión Europea también, sobre todo países que tienen más interés como Francia o como Inglaterra. Pero hay una guerra y la gente huye, ¿no? Sale del país. Es una guerra permanente. Hay mucha gente que permanece en el país. No es que comience la guerra y todo el mundo se va. Hay gente que permanece, le matan a la familia, huye, la guerra se va extendiendo y van saliendo. ¿Y a de dónde han ido? ¿Cuál ha sido su primera migración? No hacia la Unión Europea, cuando comienza el conflicto en 2011. La primera migración es hacia los países regionales vecinos. En general, países con tasas de desarrollo, de crecimiento y de desarrollo bajas. O sea, países que estructuralmente están en procesos de desarrollo o directamente son subdesarrollados. Y van hacia esos países, como no podía ser de otra forma, porque esto es lo que pasa en todos los conflictos. Cuando pasa, la población huye y sale al país vecino y es atendida y establecida en esos países regionales. Y estos son los datos, ¿no? O sea, los datos y se juntan en eso, son atendidas por el ACNUR y por las autoridades locales y nacionales, y se juntan, en este caso, con otra población refugiada que estaba en esos países desde hace años. Mucha población de Afganistán, mucha población de Irak, que lleva muchos años, por quitar el caso palestino, que es un caso muy diferente, que lleva muchos años en esos países viviendo. Esta diapositiva lo que muestra es la comparativa entre la población de la Unión Europea y de los países regionales que más refugiados sirios acogen en este momento, que son Turquía, Líbano, Jordania e Irak. Su PIB, el PIB per cápita, el número de refugiados sirios acogidos, y después está la comparativa clave, que son la antepenúltima y la penúltima columna. Las veis, ¿no? Refugiados sirios, porcentaje de población refugiada siria y el esfuerzo de acogida. Bueno, en la Unión Europea, el porcentaje de población siria acogida por la Unión Europea es solo el 0,18% de la población del total de la Unión Europea. En el caso del Líbano es un país pobre. En el caso del Líbano es el 16,6%. Un país, además, con graves problemas políticos y de convivencia sociocultural, ¿no? El esfuerzo en términos o sea, en la Unión Europea es 349 más veces, es 350 veces más rica que el Líbano, ¿sí? Y en cambio su esfuerzo en términos comparativos es el mismo. En el caso de Turquía es 19 veces más rica, pero Turquía hace un esfuerzo 3 veces mayor en acogida a refugiados sirios, solo sirios, que la Unión Europea. En el caso de Jordania es prácticamente el mismo, pero somos 424 veces más ricos que Jordania. Y en el caso de Irak, ahí lo tenéis, es menor el esfuerzo de Irak, pero es que somos 96 veces más ricos que Irak. Es decir, más allá de los datos, quien acoge realmente a la población refugiada o que huye de estos conflictos han sido países regionales y mucho más pobres que la Unión Europea. Esta fue su primera salida. ¿Pero en qué condiciones viven? Pues claro, normalmente tradicionalmente el enfoque de la ayuda humanitaria de atención ha sido el campo de refugiados, donde la gente entraba en un campo que suele estar en zonas desérticas o áridas o problemáticas, alejadas del resto de la población, pero ese paradigma, ese modo de intervenir ha fracasado y está en cuestión desde hace 20 años, ¿sí? Porque ha creado diversos problemas. Y entonces la población siria es acogida dentro de la sociedad. Es decir, que llega a la ciudad, se incorpora a los barrios, se incorpora al sistema de salud, al sistema educativo, al mercado laboral, a los pisos, a la vivienda, al parque. Imaginar que el 16% de tu población
¿sí? O sea, que la cifra de 1 millón de refugiados llega a un país como Líbano y se sitúa además y supone el 16% de tu población. Pues inmediatamente se suceden problemas que tienen que ver con la xenofobia, pero problemas muy prácticos. Uno de los grandes problemas que tienen en los primeros momentos tiene que ver con el tendido eléctrico. No tienen capacidad para atender, o con el agua, o con el saneamiento, ¿no? Y genera problemas muy graves. Nada que ver con los que hemos podido tener en Europa. Y es la gran mayoría de la población. Y además ingresan en el mercado de trabajo y compiten a la baja, se dice compiten a la baja en el mercado de trabajo. Se generan gravísimos problemas sociales y una situación de conflictividad social. ¿Cómo se atiende eso? Pues se atiende a través del ACNUR y se atiende a través de muchas organizaciones que están presentes en terreno con donaciones internacionales. Y ha habido mucho esfuerzo, sobre todo por parte de los países desarrollados. Pero esto hay que decirlo, en los años 15-16, pero ya venía desde atrás, la financiación internacional de la ayuda humanitaria para refugiados ha caído ha caído globalmente y ha caído en los países regionales donde están los refugiados sirios. Y cae en el año 13 y en el año 14, ¿sí? Previo a pensar que la gente sale, se establece allí, está 3 años allí y a partir de un momento la ayuda humanitaria o la financiación internacional que se da para buscar soluciones y para atender a esa población en situación de necesidad y vulnerabilidad cae drásticamente, por diferentes razones en las que no nos vamos a meter. Y eso supone una quiebra, ¿no?, para la gente. Es decir, de las necesidades detectadas por ACNUR en estos países solo se cubren el 50%. Estoy hablando de necesidades básicas. O sea, no estoy hablando de estudios universitarios. Estoy hablando de necesidades básicas de saneamiento, de vivienda, de comida, de dieta, de presupuesto básico para situaciones de vulnerabilidad. Pues ha caído. Diversas razones tienen que ver con esto, pero el presupuesto se recorta justo en ese momento donde la crisis era más grande, donde más gente estaba concentrada en esos países. Y es justo ahí, no antes, cuando se produce la crisis, ¿sí? Cuando la gente se plantea salir. No se produce antes. Claro que venía gente, pero en términos muy pequeños. Entre otras cosas porque la gente muchas veces prefiere estar cerca de su país, a ver qué sucede con la situación, a ver qué pasa, tiene familia en el país, prefiere esperarles. O sea, no todo el mundo quería venir a Europa o tiene la idea de venir a Europa. ¿Y qué pasa también? Hay una fuerte crisis del modelo humanitario. ¿Qué hacemos con la población? Porque una cosa es atender la emergencia y plantear un campo, o una cosa es atender la emergencia y dar raciones de comida y hacer instalaciones, y otra cosa es en el medio y largo plazo, ¿sí? Ya han pasado 3 años, la guerra es permanente y entonces te tienes que plantear que ya no es una cosa de 1 año o 2. O sea, para la vida de la gente, de esos 5 millones de personas que hay ahí, refugiados sirios, tiene que ver con cuáles son mis expectativas para mí y para mis hijos en el medio y largo plazo, ¿no? Desplazados de mi país. Y ahí no hay soluciones, la estrategia fracasa. Hay muchas propuestas de qué se debe hacer con los países regionales que acogen a refugiados, cómo podemos, además de financiar lo humanitario, generar procesos de desarrollo de medio y largo plazo contando con la población refugiada. Pero eso está en debate. Y ¿cómo se trabaja la integración? ¿Qué haces cuando te llega tanta gente a tu barrio que no conoces, que no habla a veces tu idioma? En este caso no pasa en todos sitios. Pero ¿qué haces cuando tienes que dar sitio en tu aula, en la de tu barrio, y en el hospital de tu barrio, que además estamos hablando de Líbano y de Jordania, no estamos hablando del sistema de bienestar social europeo, ¿no? Condiciones muy límites. ¿Qué haces cuando se te dobla la población que tienes que atender o tu aula pasa de tener 25 a 55 alumnos, ¿sí? Porque la gente ha huido con las familias y con los niños. Se plantea un grave problema del que no tenemos respuesta. Y no es solo una cuestión de financiación, aunque lo sea, no es solo de financiación. Y en ese momento, no en otro, en ese momento es cuando se produce la salida masiva de la gente hacia Europa. ¿Y por qué? Pues, y esto es importante decirlo, y no sale todo el mundo. Salen los que tienen financiación para poder pagar el viaje, como pasa en las migraciones en general, los que tienen financiación y los que tienen recursos y redes en Europa. Los más vulnerables, los más pobres, no suelen salir, son los que se quedan, ¿sí? Y no salen todos. Es importante también pensar que la gran mayoría de la población refugiada siria sigue en los países regionales a 2018, ¿sí? Sale una parte de esa población, pero la gran mayoría continúa en esos países. En Turquía, no, porque a veces se dicen muchas cosas sobre Turquía, y además no me voy a meter en eso, pero o sobre el Líbano,
cuidado, ¿sí? La gran mayoría de la población refugiada siria es atendida por Turquía y estamos hablando de millones de personas, ¿sí? Y en ese momento la causa... ¿Y qué factores hace que la gente se mueve? Decían, pues nos vamos a Europa. La gran mayoría es porque la causa primaria de su migración, la migración, sigue estando presente. Es decir, un refugiado o migrante forzoso, si no logra estabilizar su situación y tener una expectativa de algo en el medio plazo, vuelve a estar en situación flotante, ¿sí? Vuelve a convertirse en una persona flotante que no tiene arraigo, que no tiene sitio, que no tiene... Vuelve a la causa que le obligó a huir, se vuelve a hacer presente, se vuelve a activar y tienen que volver a decidir. Otras tienen que ver con factores de expulsión de los países regionales, no con lo que pasaba ya en Siria, sino con que con esto que os he contado, cae la ayuda humanitaria, se recorta el presupuesto para raciones básicas de alimento, hay falta de expectativas, hay xenofobia, hay tensión social, no hay tendido eléctrico, no hay aulas, porque claro, muchos países o muchas regiones o muchas ciudades empiezan a poner, no sé si de manera sensata, límites a esto, ¿no? Yo no puedo asumir esta población a costa del sistema de beneficio, del sistema social, del sistema educativo de mi propia población o que yo tengo, que es un sistema además quebrado, ¿se entiende? ¿No? Yo no pone límites al acceso a determinadas escuelas, determinados hospitales, y un factor de xenofobia también, ¿no? Hay otro factor que es institucional. En ese momento hay una oportunidad de entrar a Europa. ¿Por qué en ese momento hay una oportunidad? Ahora no. Después del acuerdo con Turquía, se cerró el grifo, se cerró, ¿sí? En aquel momento no. Podías viajar desde Líbano, desde Turquía, o sea, la frontera siria directamente y entrar por Europa por la costa. Hay una oportunidad legal. No, a ver, no es legal, estaría mintiendo si digo eso. Pero la solicitud, o sea, es una vía formal de acceso al asilo, el llegar a la frontera y solicitar asilo. Esto es así. O sea, lo digo, lo hemos firmado, lo hemos asumido. En caso de asilo, tú puedes llegar a la frontera europea y solicitar asilo. Hay un factor institucional con esto. Y hay otro factor también, que en el principio de la crisis se promete el reasentamiento. Se promete un programa de reasentamiento fuerte por parte de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos. Estados Unidos a veces lo criticamos mucho, pero tiene un programa de reasentamiento mucho... Ha cambiado, por supuesto, con la última administración. Pero tiene un programa de asentamiento muy fuerte. Y es de los que más dinero dan a la comunidad internacional en términos de ayuda humanitaria, ¿sí? En el caso de la Unión Europea, pues no es tan fuerte, la verdad. ¿Sí? Suecia tenía un buen programa de reasentamiento, Alemania en algún momento también, pero en el conjunto de la Unión Europea somos avanzados, desarrollados, pero no lo hemos tenido. De hecho, en el fragor de la crisis decidimos reasentar a 22.000 personas, que es el 0,01% del problema. Por favor, ¿sí? 22.000 personas y además es que no lo cumplimos. Es un programa común, con cuotas, es que no lo cumplimos. Te vas a la lista, ahora la veremos, y es que no se cumple. Pero no solo España, no lo cumple ni Alemania. Alemania tiene razón porque ha acogido a todo el mundo, ¿no? De manera informal o espontánea, ¿no? Pero es que no lo cumplimos. Y entonces... mucha gente se desespera también porque no tiene salida a su situación en términos básicos, a veces materiales, ni para sus hijos, y encima el programa de reasentamiento no funciona y se dilata y tarda y es uno de cada... Claro, es que es una lotería que te toque el programa de reasentamiento. Y genera también... Y después hay atracción, hay mucha gente que ya ha llegado y desde Alemania, desde Suecia, desde España... intenta que su familia, porque a veces muchas familias lo que hicieron es mandar, como suele pasar en la migración, mandar a uno o dos por delante y en caso de llegar, tratar de trabajar y tratar de traerlos. Hay gente que lo ha conseguido y otros que no. En ese momento se produce la crisis, lo que llamamos crisis de refugiados. Y en ese momento entra la gente, no antes. La guerra estaba desde el 2011. Y llegan a Europa. Y claro, y en Europa es... no sé qué hora es. Tengo 5 minutos, 10. Y en Europa es el desconcierto, ¿no? Europa, la verdad es que no podemos sentirnos muy orgullosos de cómo gestionamos el problema, por diversas razones, ¿no? Y entonces llegan. Sabéis que si llegan a Europa entra en vigor el Sistema Europeo Común de Asilo. Y el Sistema Europeo Común de Asilo tiene muchas directivas. Es un sistema bien armado que está en reforma y para la crisis también ha servido para mejorarlo y tratar de impulsarlo, pero tiene una regulación que dice
que no nos podemos meter ahora en esto, que dice que el primer país de entrada es el país encargado de gestionar el asilo. Es decir, tú llegas a frontera, solicitas asilo y mientras te responde, el Estado que se encarga, aunque sea con financiación europea y del norte, el Estado que se encarga de gestionar esa solicitud y ver si eres refugiado o no y iniciar contigo un proceso de acogida e integración donde tienes que aprender el idioma, homologar tus títulos, etcétera, es el Estado primero de entrada. Y aquí hay una disputa clásica entre los países de Europa del Norte, es el sistema de Dublín, y los países del sur. Porque los países de Europa del Norte dijeron es que o lo hacemos así, no por maldad, no porque se quiten, porque las cifras de asilo veis que las tiene Suecia y Alemania. Le dice, es que o lo hacemos así o es que la gente entra y los dejan pasar y suben y al final asumimos nosotros un problema que es europeo, ¿no? Y entonces les obliga, el sistema de Dublín está pensado para que se obligue a los sistemas nacionales de asilo, pero no se hicieron los deberes ni en Grecia, ni en Italia, ni en España, como se debieron hacer. Y entonces cuando llega la crisis, Europa del Norte dice, no lo quiere ver, dice, este problema es del primer país de entrada, es de Grecia y de Italia, pero claro, no estamos hablando de una entrada de 10 personas al día solicitando asilo, ¿no? Estamos hablando de una entrada de 1 millón de personas en ese momento. Claro, y aquí empieza la disputa, le debéis atender, yo no puedo atender, te damos dinero, pero aunque me deis dinero no puedo atender, digo, estoy simplificando muchísimo porque no tenemos tiempo, y no son capaces, el sistema falla estrepitosamente, ¿sí? No es que la gente se quiera ir, es que claro que hay gente que se quería ir porque tenía familiares en colonia y es lógico además que si tú tienes familia, o sea, el mejor factor de integración es la familia, ¿sí? Si tú tienes familia, eso va a funcionar. Si no la tienes, bueno, hay otras dificultades, pero tienes red social y red familiar, eso va a ayudar muchísimo, es un factor clave de integración. De integración en sentido positivo para las sociedades de acogida, ¿no? Es lógico, la gente se quiere ir a colonias y tiene familia, ¿no? Que es un factor fundamental. Pero mucha gente lo que hace es permanecer en Grecia y acampan, ¿sí? Y están en las islas. Y no hay solución porque no es el despropósito de la Unión Europea que combate entre unos y otros y donde aparecen las agencias humanitarias y las organizaciones que son las que en esos momentos salvan la cara. Hay financiación para algunas cosas, pero no hay decisión, no hay coordinación, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la gente, si no me acogen en Grecia, yo continúo el camino. Y entonces ahí es cuando el despropósito continúa, ¿no? Porque es todas las desavenencias entre los países de Europa y del Norte y empiezan las soluciones unilaterales, ¿no? Y es cuando se pone en peligro Schengen, cuando se pone en peligro la libre circulación dentro de Europa, que parece una tontería, pero es un derecho sagrado. O sea, la construcción de Europa está pensada con eso. En el momento que nos planteamos que cerramos frontera, ahí algo de la construcción europea de base principal, esto está fallando, ¿no? Pero la gente continúa, claro, porque no hay sistema nacional de asilo que le acoja, o sea, porque no hay nadie a quien solicitar asilo, en algún caso. O porque solicitas asilo y no te pueden acoger, ¿sí? Y continúan hacia el norte. Y lo que se produce es una reubicación informal de refugiados. Aparecen personas refugiadas por toda Europa, desagregadas desde Calais, ¿no? Hasta Macedonia, en un campamento en la frontera entre Macedonia y Hungría. Y todas las imágenes que nos acordamos. Pero toda la historia que había detrás no la vemos cuando sacan esas imágenes. Y es importante conocer toda la historia para hacer un balance más ponderado sobre lo que estaba. Y hay un momento en que responde. Y la respuesta es restablecer Dublín, tratar de restablecer Dublín, y es decir, da muchos fondos, europeiza, y hay una cierta iniciativa por parte de la Comisión Europea, sobre todo, no de los Estados miembros, por parte de la Comisión Europea de restablecer el sistema común, de apostar, de reestructurar, de sacar iniciativas y de dar financiación a Grecia e Italia para que atiendan a los refugiados, ¿no? Y ahí nace la medida esta de reubicación, ¿sí? No sé, sabéis que sale mucho en prensa lo de si se han reubicado, no, son 160.000, o sea, es mucha gente, pero es poco en el conjunto del refugio que ha entrado, los refugiados que han entrado. Y es un mecanismo de compensación, es decir, vamos a reubicar, Grecia e Italia tienen que atender, pero reubicamos para quitar presión, si quieres, a los sistemas nacionales de asilo y para compartir la responsabilidad que significa la integración de los refugiados. Pero, como bien sabéis, no voy a decir que ha fracasado estrepitosamente. Ha habido peleas continuas, hay países que están a cero en este sistema. Y entonces, detrás de todo esto, hay una especie de fracaso de la Unión Europea, ¿no?
Es decir, un fracaso a la hora de coordinar y gestionar un problema que es grave y que tiene dimensiones importantes, pero que no debería haber supuesto ¿qué hay detrás para que esto suponga tanta problemática? Cuando un país como Líbano está acogiendo los mismos que refugiados, siendo 365 veces más pobre que la Unión Europea, ¿sí? Y después pensando, es verdad que hay un coste inicial en el refugio, pero Alemania ha sido inteligente también en esto. Hay un coste inicial en el refugio, pero en el medio largo plazo es un factor de riqueza, sobre todo en primera generación. Hay más discusión con otras cosas, pero no debería haber creado tanto problema, ¿no? Y sin embargo ha habido descoordinación, etc. Y la otra es sellar las fronteras. Sellemos las fronteras, ¿no? ¿Y qué se hace para sellar las fronteras? Es que es muy breve, pero lo que se hace para sellar fronteras es llegar a acuerdos y pactos con países de tránsito y origen. Turquía, pero con otros también. Con Turquía y el pacto consiste en que tú gestionas conmigo, nos coordinamos en gestionar la frontera a cambio de muchas medidas en el caso de Turquía, pero con otros países de medidas comerciales y de fondos de cooperación al desarrollo. Yo te doy fondos de cooperación al desarrollo a cambio de que te involucres en... Esto dicho de manera muy gruesa, esto requiere muchos más matices. Este es el intercambio base y funciona. Funciona, o sea, inmediatamente del acuerdo las entradas, se sella la frontera entre Grecia y Turquía y caen de manera radical las entradas. Termino. La respuesta no la voy a dar. La respuesta sí es una crisis de protección internacional, una crisis de refugiado. He dado datos, digo, eso queda de cada uno, pero sí es importante ver cómo salimos de la crisis. Y salimos de la crisis en este momento, es verdad que una Comisión Europea que ha propuesto reformas, que además ha propuesto reformas en la línea que yo creo, esa es opinión personal, en la que deberíamos ir, que es europeizar el sistema común, aún más el sistema común de asilo y otras muchas cosas en la Unión Europea. Pero salimos con un cierto mantenimiento del status quo. Es decir, Europa sigue acogiendo e integrando solo al 4% del conjunto de los desplazados forzosos de todo el mundo. Solo al 4% después de la crisis, son datos del ACNUR del último año. Es decir, la gran mayoría están en los países regionales. Y uno puede decir, por supuesto, Europa y los Estados tienen legitimidad absoluta para hacer control de fronteras. Esto es una prerrogativa de los Estados-nación, y en este caso de la Unión Europea. Y eso no está en cuestión, o por lo menos desde mí no está en cuestión. Pero resulta que solo el 4% y el 96%... No, perdón. El 85%, porque hay gente en Canadá y Estados Unidos. El 85% está en los países regionales. Está en Líbano, está en Jordania. En el caso de República Democrática del Congo, está en los países vecinos. En el caso de Sudán del Sur, ¿sí? Ahí está el problema. Y entonces uno puede decir, bueno, muy bien, Europa ha decidido no acoger e integrar refugiados directamente, por las razones que sean, pero se va a involucrar activamente en buscar soluciones para este problema que es global y que va a crecer en los próximos años, para buscar soluciones activas, no solo de emergencia, sino de desarrollo. Y hay muchas propuestas en la mesa. En Jordania, no tenemos tiempo, en Jordania hay una propuesta de involucrar a través de fondos y generar reactivación económica a través de la población refugiada que está en el país. Pero si dijeras, es que no queremos, ¿no? Pero lo que queremos es involucrarnos activamente, pero es que no está pasando ninguna de las dos cosas. Seguimos acogiendo el 4% y hemos recortado los fondos de financiación directa para atención a refugiados en otros países. Y con un problema añadido que es el último, que es que las fronteras en Europa están externalizadas cada vez más, es decir, que están alejadas cada vez más. Es decir, que si uno tiene que solicitar asilo porque le ocurre un conflicto y tiene que salir por la noche, como ocurre, y han contado de estos 2 alumnos que han vuelto, tiene que salir por la noche porque están matando a gente y tienes que huir de tu país, si quieres alcanzar asilo en Europa, lo tienes muy complicado, ¿sí? Porque el control fronterizo cada vez se ha externalizado más, se ha alejado más, y esa vía de llegar a la frontera y solicitar asilo está cada vez más difícil. Bueno, gracias, dejamos turno. Muchísimas gracias. Juan, turno de preguntas. Javier. Bueno, muchas gracias por esta... Javier.
por esta magnífica exposición. Nos pone en manifiesto un problema. Yo quería simplemente decir hacia el futuro, si esto es una lección para aprender para el futuro en Europa, que se envejece, que va a requerir mano de obra y que tiene que combatir la palabra de nuestro tiempo, la porofobia, ¿no? Ese miedo no tanto a los de fuera, sino a los pobres. Entonces, a su modo de ver, por encima de los criterios, mecanismos jurídicos, ¿no le parece que hay que ir trabajando? Y yo creo que la cátedra que usted dirige es un buen elemento para ello, de ir preparando a la población europea, que van a necesitar esa mano de obra, esa formación, lo que habla de la cortina, de una formación en el cosmopolitismo. Contesto una a una. Sí, una a una. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, pero la cuestión es cómo cambias, porque yo diría el miedo a la pobreza, pero también al inmigrante. La hostilidad ha crecido, es evidente, no tanto en España, es sorprendente, tras años de crisis. Todos los estudios que dicen que en España la hostilidad hacia la población inmigrante incluso ha bajado en algún... Bueno, pero es una discusión. Pero en el norte de Europa hay un problema serio con esto, que tiene además que ver con claves de la identidad europea muy importantes, ¿no? Y que está decidiendo elecciones. Yo creo que tiene o sea, el problema no es tanto pensar que la migración es una cosa externa que nos viene, sino tenemos que terminar de asumir que la migración forma parte consustancial de nuestra realidad actual. El otro día miraba, es un colegio de los jesuitas en Madrid, no es el colegio más grande, el Recuerdo, es un colegio que se llama el Padre Piquer, que por cierto está premiado por innovación educativa, y es de los jesuitas, en un barrio en Ventilla, en Madrid. Estaba allí y haciendo tiempo esperando y miraba la orla del colegio. Y claro, la orla del colegio del Padre Piquer, el 80% de los apellidos son de origen extranjero, ¿sí? La mayoría son españoles, además, me decían, por eso les pregunté. La mayoría son hijos de inmigrantes, pero nacidos, crecidos en... Claro, es que lo primero es que tenemos que asumir cada vez más que esta es nuestra sociedad. O sea, que la sociedad que a veces tenemos en la cabeza no es la sociedad real ni a la que vamos. La sociedad a la que vamos es esta. Es una sociedad diversa. Es una sociedad donde el origen nacional es diverso. Y esto cuesta, esto va a costar, pero tenemos que empezar a asumir porque es nuestra realidad. Y el futuro, es decir, el futuro de España depende de lo que asumamos e invertamos en esa sociedad, porque en población joven es aún más grande, ¿sí? Eso por un lado, reconocer que ya somos una sociedad diversa. Y en segundo lugar, con que reconocer y asumir que vivimos en un mundo absolutamente global. Esta es una palabra gastadísima, pero es un mundo interconectado, donde el movimiento de población, ¿sí?, y la salida y entrada es algo natural, normal, tiene causas, ¿eh? Y que por tanto tenemos que asumir que vamos hacia ese mundo, que ya estamos en él y que vamos cada vez más hacia ese mundo. Y yo creo que estas dos claves ayudarían a poner políticas activas o programas activos en esto. Y para mí el clave sería, uno de los claves, aparte de otros, uno de los claves sería el que tiene que ver con diversidad. Antes hablaba con Marta, con gestión de la diversidad. Y esto tiene que ser una competencia educativa desde pequeños para las nuevas generaciones. Y es verdad que no está... Voy a hablar de mí, no sé si... No estamos preparados para esto. Las generaciones jóvenes más, ¿no? Pero no estamos... Y la gestión de la diversidad en el mundo social, en el entorno empresarial, en el mundo laboral, tiene que ser una competencia que activemos cuanto antes y que sea necesaria, como hay otras competencias para la vida. Sí. Ante todo, yo quería dar las gracias a la mesa por esta brillante oportunidad. Sí, por favor. Sí, gracias. Pues gracias a la mesa por tan brillante oportunidad de estar aquí
y con esta magnífica charla, ¿no? Sin embargo, tengo, creo que en nombre de algunos compañeros, dos preguntas básicas, que es definir las cosas por su nombre. No son campos de refugiados, porque desde la experiencia en 7 países se han convertido en campos de concentración de personas en Europa. Y no son refugiados porque todavía no tienen el estatuto de refugiado. Y entre otras cosas, porque bueno, traía este chaleco para darles voz a ellos que no están aquí. Este chaleco es real, pero es falso, es de la isla de Lesbos. En Turquía los venden, se ha conseguido, tras la demanda, cerrar las fábricas, y son falsos, se los venden por 200 o 500 euros, porque nada más que tocan el agua, se hunden. Así que esa es otra de las partes que les da Europa, la estafa. ¿Por qué? Porque cuando llegan a Grecia, pese a que usted con excelente criterio, conforme a la realidad y a los tratados, tenemos la obligación de darles la condición o la posibilidad de solicitar asilo, no es así. En este PEN está el documento que se les da, que es: está usted legalmente detenido desde el 20 de febrero del año pasado. Y en la cárcel de Moria, que es un campo de concentración de personas, hay 40.000 personas, ¿no?, detenidas. Y además, en Lampedusa se hacen deportaciones en caliente, otra ilegalidad, de jóvenes que han sido previamente esclavizados o vendidos, ¿no? Y además, desde el suceso con Turquía, Frontex, la policía que se encarga de la frontera, como saben, en este PEN también está grabado los vídeos conforme pinchan las lanchas que cruzan de Turquía. Entonces, como las personas que, como usted muy bien dijo, estamos aquí, don Antonio también, estamos aquí, somos sensibles a esta situación, porque no hay que olvidar que todos tenemos dentro un refugiado, un asilado político en la guerra española o hasta un desplazado académico. Por favor, díganos qué podemos hacer, porque no nos queremos sentir responsables de esta crueldad, de esta masacre que está provocando los gobiernos y demás. Gracias. Respondo una a una. Sí. De una. No, ¿qué te voy a decir? No, estoy con alguna cosa que has comentado, estoy plenamente de acuerdo, porque está sucediendo a la puerta de Europa, esas y otras, ¿eh? Y los abusos contra los derechos humanos han ocurrido antes de la crisis, ocurrieron en la crisis. Abusos y violaciones de derechos humanos, graves además, ocurrieron durante la crisis y siguen ocurriendo hoy en día. Cualquiera que haya estado en frontera sabe que esto está pasando, ¿no? En frontera y en países en tránsito, ¿no? Yo creo que Europa tiene una responsabilidad moral con esto para perseguir. Al igual que te digo eso, también, no por ponderar, no voy a defender a nadie, no necesito hacerlo. Bueno, ciertamente han logrado solicitar asilo y se han concedido, o sea, han logrado solicitar asilo y se ha concedido asilo en estos 2 años últimos, y muchos de los estados, no todos, muchos de los estados han tratado de hacer políticas activas sobre este tema, incluyendo al Estado español, al gobierno español, vamos. Y la Unión Europea, yo creo que tiene una preocupación sobre el tema y está tratando de reformar el sistema común de asilo, buscando soluciones. Ahora, la lectura en general es crítica, es contundente. No salimos nada bien en la foto. Lo he tratado de decir, pero bueno, después ya cada uno... ¿Qué dirías? Ahí. Y otra más ahí después al fondo, sí. Yo me pregunto, o sea, entiendo efectivamente que la realidad es durísima y que hace falta líderes que gestionen ese cambio en la educación de las personas, porque al final en este tipo de debates siempre llegamos a que hay que ir a educar a las personas desde muy pequeñitos de otra manera.
¿cómo se va a gestionar? ¿Cómo se va a educar a esas personas en la gestión de la diversidad? Si la propia sociedad, lo estamos viendo en tantos países, elige, por lo menos lo que son los líderes políticos, a personas totalmente contrarias a esa diversidad. Como está pasando, ya no pienso en el norte de Europa, también pienso en Estados Unidos, ¿no? Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola, no hay manera de salir de este círculo, ¿no?, vicioso. La sociedad vota unos perfiles que son totalmente contrarios a lo que nosotros entendemos que sería lo justo, ¿no? Y entonces esa falta de moral brutal es en Europa y es en muchísimos países presuntamente avanzados, los que tendrían que liderar ese cambio a mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Nos faltan qué? ¿Filósofos? ¿Falta gente valiente? ¿Qué falta? ¿Qué arreglamos? ¿Cómo hacemos? Estoy a punto de pasaros la palabra a alguno porque... Pero... Es cierto que en Europa en los últimos años ha habido una especie... Pero esto pasa con este tema y con otros. Ha habido una especie de secuestro del tema y tiene tanta importancia la decisión del voto político, y la ha tenido en Francia. Es que en Francia estaba a punto de ganar el Frente Nacional, y esto en Austria es un país hiperdesarrollado. La gente más sensata del mundo está en Austria, sí. Y bueno, pues en Austria ha ganado las elecciones. Bueno, después del recuento por voto bajó, quedó en segundo lugar, pero está gobernando, va a gobernar un país que... O sea, un partido que es directamente hostil con la población inmigrante, ¿no?, y refugiada. Pues yo creo que algo de lo que demuestra la crisis de refugiados es que lo del refugio y la migración forzada es un problema global. Y lo de la migración es una realidad global y un reto global. Y no digo que sea fácil, ¿eh? No es fácil la integración y la acogida y la integración, es un reto. O sea, no es tan sencillo. Y no es tan sencillo asumir población nueva, no es tan sencillo sacar políticas de acogida e integración nuevas. No es sencillo, no es fácil. Ahora, ante esos problemas caben dos soluciones. Una, digo, de manera simplificada, una es la vuelta atrás y volver a planteamientos de renacionalización y planteamientos donde se piensa solo desde el Estado-nación, ¿no? Solo desde nosotros, una identidad cerrada, un país cerrado, ¿no? Y es legítimo, ¿eh? Y sería una discusión más larga qué razones hace que la gente vote ese tipo de propuestas, ¿no? Y hay otra que tiene que ver con asumir la realidad y los retos que la realidad nos está proponiendo. Y los retos son globales. Y eso tiene que ver con hacer propuestas que nos lleven a otra situación. Y que asumamos que el refugio es un problema global. A mí me encantaría que en este tema, no voy a hablar de todos porque no sé sobre todo, pero en el tema de refugio me encantaría otra Europa. O sea, me encantaría una Europa que mirara el problema, que asumiera que es un problema global y que asumiera que tiene que tener liderazgo global y que decidiera de manera activa hacer mejores políticas de acogida e integración, asumiendo más parte, no solo el 4%, asumiendo más parte, y que además, esto pasa por mover las manos, y que además asumiera involucrarse en los países regionales y vecinos y buscara soluciones, como se están haciendo en algún caso desde Reino Unido, en vincular refugio con planes de desarrollo de medio y largo plazo, y que se involucrara en eso y que no fuera tan retraída, que no se centrara solo en sus problemas, en su identidad, en las cuentas electorales de las dos próximos ciclos electorales, por muy importantes que sean, ¿eh? A mí me encantaría. No sé si tiene... No lo sé. Lo veremos, ¿eh? Yo creo que lo veremos. Al final siempre hay un tema de educación. Si educas en la diversidad, no se votará al que va en contra de la diversidad, se votará a favor de la diversidad. Lo que pasa es que la educación la controla el que manda, con lo cual pues el tema se complica. Bueno, había otra pregunta ahí al fondo de la sala y luego otra más allí. Bueno, pues yo también, aparte de agradecer la intervención de Laura, quería también pues comentar, ¿no?, y hacer un poco una pregunta abierta, porque se habla de la salida y entrada normal de las personas, ¿no? Pero sin embargo estamos viendo que no es así, ya que, como usted bien ha dicho, cada vez hay más fronteras y más tratados que impiden que esas personas tengan vías seguras de acceso. Por lo tanto, a mí me parece que esta idea de que la gente pueda pedir asilo en la frontera no es real,
porque se están poniendo impedimentos para que la gente llegue a estas fronteras, y lo está haciendo la Unión Europea, y todo el mundo de aquí, de esta sala, somos parte de la Unión Europea y de todos los países que hemos estado hablando antes. Muy bien. Entonces, yo quiero también, en ese sentido, dar mi opinión de que me parece que no existen para nada ese acceso a las fronteras, que cuando estaban abiertas las fronteras yo he visto cómo pasaba alguna gente después de haber tenido que pagar mafias y muchos miles de euros, aparte de muchos sufrimientos y una infinidad de violaciones a los derechos humanos, y que en esos años donde sí supuestamente había acceso a las fronteras, había más de 5.000 personas muriendo en el mar, aparte de los más de 33.000 personas que se han contabilizado, más los que no se han contabilizado, que han muerto en el trayecto. Entonces, a mí eso me parece un poco difícil nombrarlo, ¿no? o darle ese nombre de acceso a las fronteras. Y ahora, mucho más complicado. Entonces, dentro de esta dinámica de salida y entrada normal de las personas, a mí me parece que en el momento en el que se están externalizando las fronteras y haciendo tratados con países que no cumplen ningún derecho humano, sino que se está probando que se está esclavizando a las personas, yo creo que eso dice muy poco también, ¿no?, de los valores de la Unión Europea. Y me parece también, por parte de la Unión Europea, muy hipócrita el plantear el asilo como una decisión que va a tomar un jurado, ¿no?, que desde el primer momento se está dudando de la credibilidad de las personas que llegan huyendo y de las que somos responsables también, en tanto que vendedores de armas, pues desde España, por ejemplo, y bueno, y otro tipo de acciones que se están apoyando, y muchas veces con el desconocimiento de las personas que habitan los países en los que se están haciendo. Entonces, sí, me parece un poco fuerte hablar de todo esto, y me encantaría tener muchísimo más tiempo para hablar muchísimo más largo y tendido de estos temas. Y también quiero decir que me parece que el Tratado Europa-Turquía y que el tratado también con Libia y con otros que se están haciendo, me parece que no se puede valorar como que están funcionando, sino todo lo contrario si hablamos de muertes. Y por último, lo que me gustaría decir es que, al margen de los medios que quiten o que pongan el hecho de que las personas estén, yo creo que ese no es el planteamiento correcto, sino que es nuestra responsabilidad como seres humanos con respecto a otros seres humanos, y que se están dando cifras oficiales de 1 millón de personas refugiadas en el Líbano, cuando en realidad, hablando un poco con las entidades que acogen a estas personas en el Líbano, ya llegan a más de los 2 millones. Quería decir que el recorte que se está haciendo de ACNUR, por ejemplo, se está haciendo para algunas cosas, como por ejemplo familias que conozco que les daban 20 euros al mes durante 6 meses, pero no se están haciendo a personas que conozco que cobran 13.000 euros al mes en ese organismo internacional. Entonces, bueno, o sea, agradezco muchísimo que se abran estas conferencias y estos debates, porque me parece que es un tema muy importante que se está cayendo en el olvido y que debe de continuar así, hablándose y denunciándose y visibilizándose. Entonces agradezco eso, pero bueno, quería mostrar un poco estas preguntas abiertas, ¿no?, de duda y de discrepancia con algunas ideas que se han expuesto hoy. Gracias. Yo, sí, evidentemente en alguna cosa discrepamos, pero no tengo claro en qué, también te diría. Lo que has dicho de las fronteras, o sea, lo primero que te diría es que por la frontera sur, por ejemplo, española, solo el 4% de la inmigración que hay en España entra por la frontera sur, ¿sí? Y de la gran cantidad de inmigrantes que hay en la Unión Europea, que es un porcentaje muy significativo, el 15%, apenas el 5% apenas entra por fronteras. Esto para... Digo, que entiendas que el movimiento migratorio se está dando y la inmigración se está por muchas vías. A veces la gente entra legalmente y se queda, que es lo que ha pasado en España, y se queda irregularmente, digo, o en términos no legales, pero te estoy diciendo no lo que opino yo, lo que ocurre y cómo.
Entonces, esto es importante, o sea, saber que las fronteras son importantes para la gestión del flujo migratorio, es cierto, sí, pero que la inmigración se da más allá de las fronteras es evidente. Solo hace falta ver a España ahora y verla hace 20 años, ha cambiado radicalmente, sobre todo sus barrios populares, radicalmente, ¿sí? Y sus escuelas y tal. O sea, que la inmigración se está dando, yo diría eso. Y la gestión de las fronteras de Europa es que yo, claro, darte mi opinión, te la puedo dar, no sé si estarás, o te la puedo dar, pero yo creo que he dado elementos suficientes para decirte que es cierto, lo que hay en marcha es un proceso de externalización de fronteras que tiene que ver con sellarlas. Y en términos desde la lógica de quien está ejecutando, no lo estoy valorando moralmente, de quien lo está ejecutando, tiene una eficacia brutal. En términos de quien pone en marcha esa política, brutal, ¿sí? Y cuando digo brutal, me refiero que hay brutalidad y violaciones de derechos humanos, en algunos casos constantes. En algunos casos constantes. Pero, y que la intención última de esa política es para entenderlo, porque si no, la intención última de esa política es que una de las vías de acceso a asilo en Europa, que es llegar a la frontera y solicitar asilo, no se dé. ¿Sí? Porque si tú no puedes ni llegar a la frontera, se acabó el problema. Si tú eres parado en Libia, o eres parado en Níger, o eres parado en Turquía antes de llegar a la frontera, esa es la lógica que tiene. Pero yo creo que lo he expresado con claridad. O lo he dicho y he hablado del... Yo creo que sí lo he dicho. He hablado del proceso de externalización de fronteras y me refería a eso, exactamente. Bueno, esa es la acción que ha tomado... si a mí me preguntas en términos morales si a mí me parece bien o no, yo he dado también mi opinión y me parece que Europa no debería hacer eso, que Europa no debería adoptar posiciones defensivas sino activas y ofensivas en este tema, debería tener liderazgo, debería asumir más parte de los refugiados y del problema del refugio y la migración forzosa a nivel global, debería acoger e integrar, debería convertir esto en una oportunidad y no en un problema, y debería además involucrarse activamente en los países regionales y no recortar los presupuestos. O sea, yo creo que he dado mi opinión sobre eso. No la veo, yo no la veo tan incompatible con lo que has dicho. Pero bueno, había una pregunta más, con lo cual, si os parece, pues cerramos ya el turno de intervenciones. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con conflictos en los que España es más responsable, como por ejemplo que llevan más de 40 años en el campo de refugiados del Sáhara, y es algo que está totalmente olvidado, y aquí desde Coruña hay alguna ONG, bueno, ONG Aire y SOGAPS, que están haciendo alguna cosa, pero por parte del gobierno español eso está totalmente ya... Bueno, obviamente me faltan muchos datos también, pero este es algo que está aquí al lado y bueno, no sé qué opinión tiene usted acerca de esto. No, claro, no sé, sobre todo, tengo datos muy básicos y no me atrevo a comentar sobre ese tema, no soy experto en el caso del Sáhara. Bueno, pues yo creo, rector, ¿te parece bien? Que cerramos el turno de intervenciones. Muchísimas gracias a todos, a todas por haber estado hoy aquí, lo cual, pues evidentemente, pues es una muestra de sensibilización hacia un tema que enriquece muchísimo la vida social y que os hace ricos a todos los que habéis estado aquí. Muchas gracias a Juan por tu aportación, por tu conferencia, y la cátedra sigue sus actividades. Muchas gracias.